Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y antes de empezar este episodio, te recuerdo que puedes apuntarte a mi programa Desinflámate, un programa de 7 semanas en el que, a través de clases en directo, vamos a ir viendo todo lo que tienes que aprender sobre la inflamación, ya que la inflamación de bajo grado está detrás de la mayoría de las patologías que hablamos, que decimos que son de los hábitos de vida. Así que nos sirve tanto para personas que tengáis inflamaciones, dolores, cansancio, cualquier enfermedad autoinmune, incluso para personas que queráis aprender las bases de la prevención de cualquier patología. Lo tienes todo en mi web, en martamarmol.com. Y empezamos el 6 de noviembre. Y ahora sí que sí, empezamos este episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de un tema que cada vez veo más en consulta. De hecho, es uno de los podcasts que hago aquí con un cafecito y me pongo a hablar. Y es la infoxicación. Que si es la primera vez que escuchas este término, es una palabra que viene a denominar el exceso de información que nos inunda actualmente a través de redes sociales, internet, esa facilidad que tenemos de buscar rápidamente algo. Y viene, de información y intoxicación, ¿no? Es esa intoxicación por exceso de información. Y en concreto vamos a hablar de esa infoxicación en el mundo de la salud, que además son temas especialmente delicados. Puede parecer un poquito de incongruencia que yo critique esto cuando yo al final colaboro de alguna manera con aportar esta información a través de este podcast o redes sociales, ¿no? Y por eso siempre digo que me gusta mucho el formato podcast, porque al final te da más tiempo de explicar, de contextualizar, de poner peros, dependes, de matizar. La velocidad a la que recibimos la información a través de las nuevas formas de comunicación de Instagram, TikTok, de Reels, incluso en medios como YouTube, que eran vídeos tranquilamente, lo que podías ver un vídeo largo, cada vez se tiende más a cortar y a acortar el tiempo que hay entre palabras, para no perder ni un minisegundo en no dar información, en no hablar algo, porque necesitamos como esa información constante, muy rápida. Incluso, ahora se ve que se viralizan vídeos que, allá hablo de Instagram, de TikTok, que te enganchan de primeras, ¿no? Si en el primer segundo no te han enganchado, como que ya deslizas y sigues viendo. Por tanto, una información larga, llena de dependes, de contextos, no llaman la atención, por lo que terminan destacando mensajes muy extremistas, por así decirlo, y muchas veces que no son buenos, que no nos pueden venir bien, y vamos a encontrar cosas completamente contrarias. Te vas a encontrar a gente que hable de que te va a venir una cosa y de lo mismo te vas a encontrar a personas que hablen de lo contrario. Por lo tanto, llega un momento en que vosotros como pacientes os podéis volver locos, no saber qué hacer y encontraros bloqueados, sin saber tomar decisiones, liados, haciendo cosas contrarias, que es a lo que yo me refiero con esta infoxicación. Y después de todo esto es cuando venís a consulta, y por esto surge este episodio y que hablemos de ello. Hace un tiempo hice una publicación en Instagram sobre cómo detectar a un magufa en la salud, que un magufa yo me refiero a la típica persona que nos va a timar un poco, ¿no? Y al final las claves son estas: que tengan una solución fácil, clara y sencilla para todo, que lo único que funciona es lo suyo. Además funciona casi siempre
eso para todo el mundo. No sé si sabéis, hay un doctor, que además muchos pacientes cuando llegan a consulta me lo dicen, que lo que manda siempre es un jugo de zanahoria para todo. Tengas disbiosis, parásitos, cándida, síndrome metabólico. Y digo, bueno, pues ojalá fuese para todo el mundo, ¿no? Pues evidentemente no, ni es tan fácil ni es tan sencillo. Entonces también muchas veces intentar probar todas estas cosas y unido a la desesperación, que yo empatizo muchísimo con eso, porque sé que la mayoría de los problemas que yo trato en consulta, al final los trato porque no hay personal en los hospitales, médicos, que en general lo traten. Por lo tanto, esos pacientes no encuentran solución y pues yo al final me he tenido que formar en ello. Siempre digo, ¿no?, que yo a veces me extralimito de cosas que digo, bueno, yo esto a lo mejor no debería hacerlo. Yo a lo mejor no debería tratar una disbiosis, sino aportar la alimentación para esa disbiosis. Pero visto que no hay nadie que esté dedicándose a esto, de hecho tengo un episodio también en el que hablo de quién debe dedicarse a tratar la microbiota y al final digo que bueno, que en realidad esto es tan nuevo, no hay un profesional específico y la mayoría de los que hemos cogido este rumbo de la microbiota somos nutricionistas, pero bueno, también hay médicos que tratan la microbiota, incluso también hay fisios, bueno, pues cualquier profesional de la salud que indague un poquito en la microbiota va a poder atender. Es verdad que un nutricionista pues tiene ya esa clave de poder atender microbiota y aportar esa nutrición, que eso sí que solo lo puede hacer un nutricionista, pues para ayudar a mejorarla, ¿no? Que al final los suplementos ayudan, pero lo que va a hacer que nos quedemos siempre, que cojamos esos hábitos y mantengamos una buena microbiota es la alimentación que llevemos y bueno, y los hábitos de vida, por supuesto. Por tanto, como os decía, esta desesperación de las personas de intentar dar vueltas, de que nada les funcione, es lo que hace que muchos magufas, como digo yo, que mucha información de esta que no es verídica, que no es de calidad, la cojamos. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que lo he dicho alguna vez aquí. Yo, llevada por la desesperación, iría a un curandero por mucho que yo no crea en eso, ¿no? Por mucho que crea que en la ciencia y todo esto. Yo, llevado por la desesperación, también probaría cosas. Entonces, no os sintéis tampoco culpables por caer en trampas de estas. Pero sí que creo que tenemos que tener un poquito de sentido más crítico y saber diferenciar. Pero para eso muchas veces lo que tenemos que hacer es no estar tan intoxicados de información. Y no me malinterpretéis, porque yo estoy muy a favor de que los seáis pacientes activos. Y con paciente activo me refiero a tomar las riendas, a informarse, a ponerse manos a la obra, desde la responsabilidad, ¿no? Y no tanto desde la culpabilidad de esto lo hago mal, de que esto me ha pasado a mí por tener tanto estrés, por no haberme atendido antes. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que me llegan a consulta, tengo la suerte que son pacientes activos, que vienen con intención de cambiar, que muchas veces venís del podcast, entonces pues ya he pasado ese filtro de que es gente que está interesada, que quiere escuchar, que quiere aprender. Pero esto no es lo mismo que de repente una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la salud, incluso siendo profesional de la salud, de repente ser paciente activo no es ser nuestro propio médico, nuestro propio nutricionista, entrenador, es decir, no es ni un autodiagnóstico ni un autotratamiento, ¿vale? Como me encuentro muchas veces. Muchas veces venís ya con suplementos, tomando suplementos, tomando cosas que habéis ido escuchando, mezclando tratamientos de lo que has escuchado por un lado y por otro. Y esto es un gran error. Por un lado, porque muchos de esos tratamientos, aunque son naturales, no me veis, pero hago comillas, porque muchas cosas son suplementos, no son inocuos. Ningún suplemento ni ningún medicamento es inocuo. Y esto se nos tiene que quedar bien guardado. Entonces, muchas veces los tomamos más tiempo de lo que deberíamos. O los juntamos con cosas que no deberíamos, porque interaccionan. O tomamos dosis que no son de tratamiento, o incluso tomamos dosis que nos quedan por debajo. Compramos suplementos de mala calidad, porque los suplementos, por desgracia, no tienen una regulación muy estricta y a veces nos encontramos cosas que no son de buena calidad. Como ejemplo de esto tenéis el episodio del omega 3, en el que os hablo de cómo elegir un omega 3 de calidad, porque hay otros que podrían tener metales pesados, por ejemplo. Entonces, de nada sirve que escuchando lo bueno que es el omega 3 nos compremos
un omega 3 del supermercado y nos estemos tomando mercurio a tope, ¿no? Es un ejemplo fácil y sencillo, pero puede ocurrir de la misma manera o en otra medida con otros suplementos. Y aquí se nos junta de nuevo que podríamos unir este tema con el miedo que se le están metiendo a los medicamentos. Ya sabéis que yo soy farmacéutica y aunque sea farmacéutica, la mayoría de las terapias que utilizo, es verdad porque yo no puedo prescribir un medicamento, eso lo primero, sí que son suplementos y ayudo a través de la alimentación o de suplementación para tratar algunas cosas. Cuando es necesario un medicamento, ya os lo ha mandado el médico y si no ha sido así, os derivo al médico para que os lo mande. Yo la mayoría que utilizo son suplementación. Porque es verdad que yo lo que trato son cosas que se pueden utilizar con suplementación e incluso pues reducimos un poquito los efectos adversos de medicamentos como pueden ser los antibióticos. Pero porque yo no trato una infección grave, entonces por eso no uso un antibiótico. Pero si estuviese en urgencias o trabajase de médico en el que hubiese una infección grave, los antibióticos son muy útiles. Haré un episodio sobre antibióticos en concreto. Esto es un ejemplo más, pero no podemos tenerle miedo a los medicamentos. Esto es algo que cada vez se infunde más. Siempre, no, es que yo soy antimedicamentos, me dicen muchos pacientes. Y a mí esto me da rabia, porque aunque en el fondo entiendo lo que queréis decir, que es que si podéis evitar los medicamentos, lo evitáis, y estoy completamente de acuerdo, no quiere decir que le tengamos miedo. Los medicamentos hay que utilizarlos con respeto, porque hay que utilizarlos cuando son necesarios. Y no tenemos ni que usarlos mal, ni que abusar de su uso, pero tenemos que usarlos correctamente cuando son necesarios. Es verdad que muchos de los medicamentos que utilizamos a día de hoy han surgido para solucionar cosas que deberíamos solucionar con hábitos de vida. Pues por ejemplo, cuando hablamos de una diabetes tipo 2, una metformina, una insulina, si lo cogemos a tiempo, podemos evitar eso. Pero en el momento que ya no lo hemos podido evitar, son completamente necesarios. Las estatinas, que son para bajar el colesterol, yo intento no usarlas. Llega un momento en el que hay que usarlas, o situaciones en las que hay que usarlas, entonces vamos a intentar contrarrestar todos los efectos adversos que tienen. Pero no vamos a hacer que cuando tengamos el colesterol total por encima de 200, sin ver en conjunto el riesgo cardiovascular, mandar estatinas. Pero para que veáis que siempre tienen blancos y grises. ¿Qué pasa? Que para eso hay que hacer un discurso y hay que hablarlo mucho. En vídeo rápido de Instagram, lo que más llama la atención es decirte que las estatinas matan, ¿no? Y que las estatinas son lo peor que te puedes tomar. Y así con numerosos medicamentos. Por lo tanto, vamos a intentar usar bien los medicamentos, al igual que los suplementos, pero no vamos a meter ni miedo sobre unos ni sobre otros. Y de la misma manera que digo esto, también por el otro bando, por así decirlo, porque por desgracia esto siempre cada vez se radicaliza más y parece que tienes que estar en un bando o en el otro o en contra, ¿no? Escucho a muchos médicos decir que los suplementos no sirven para nada, que no tienen evidencia, así en general, no uno en concreto, sino en general. Incluso también esto es una forma de infoxicación que os pasa a vosotros, los pacientes, cuando venís a un profesional os decimos una cosa y vais a otro y os dice otra. Y es que no es verdad. Hay suplementos que no son de buena calidad, pero hay muchos que son de muy buena calidad, incluso que nos van a apoyar y nos van a ayudar en la mejora de la salud, tengamos lo que tengamos, ¿no? Bien indicados, pautados y entendiendo muy bien lo que toma cada persona. Por eso es importante que cuando toméis algo, aunque sea natural y penséis que no tiene nada que ver, lo comentéis al profesional que os vaya a mandar más cosas. Y todo esto es algo complejo, es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Intentar abordar la salud desde algo global, pues tiene todos estos detalles que hay que atender. ¿Qué toma el paciente? ¿Qué come? Para saber interacciones, para saber qué dosis dar. De hecho, yo siempre digo que a mí haber estudiado farmacia me ayuda muchísimo en esto, si no, no sé cómo lo haría. Pero que por supuesto vosotros como personas podríais llegar al mismo conocimiento que tengo yo a día de hoy, que no es que sea mucho, sino que es el que tengo, podríais llegar de la misma manera que yo he llegado. Es decir, yo creo que esto es, tenemos la capacidad todos, no es que yo sea aquí una erudita, sino que le he dedicado mucho tiempo a aprender sobre esto en concreto. Entonces, sobre esto en concreto sé bastante, o lo suficiente como para poder tratar de abordarlo.
¿Vosotros podríais llegar a lo mismo siendo estos pacientes activos que os digo que buscáis información y llegáis a una conclusión? Sí, pero se tarda mucho tiempo y se cometen muchos errores por el camino. Por eso siempre aquí yo recomiendo ir a un profesional. Para esto tengo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero a mí me sirvió bastante para darme cuenta. Y es que yo el año pasado me compré una casa y pues en mi intención había que reformar alguna cosilla y en mi intención de ahorrarme todo el dinero posible, pues hubo muchas cosas que yo quería hacer, ¿no? Restauré casi todos los muebles que me dejaron porque eran muebles de buena calidad pero muy antiguos, ¿no? Eran de madera, pero pues una estética muy antigua. Entonces yo, bueno, pues aprendí a lijar, pintar, todo. Y otra de las cosas que quería hacer era pintar la casa. Y mi padre me insistía en que no lo pintase yo, que me llamase a un pintor. Y yo, papá, pero es que me va a costar más dinero, tal. Y me dijo, Marta, el tiempo que tú dedicas, el tiempo que vas a dedicar a pintar, dedícalo a tu trabajo, que ya sabes que vas a ganar más dinero que lo que vas a tardar en pintar una casa. Porque el pintor ya sabe tapar los muebles, tapar los suelos y pintar bien. Y tú no. Y la verdad es que dije, es que tienes toda la razón. Y evidentemente vino el pintor, que lo pintó de maravilla, súper rápido, súper limpio. Y yo me dediqué a lo que me tengo que dedicar, que es a mi trabajo. Porque yo queriéndome ahorrar dinero, iba a invertir muchísimo tiempo. Y esto lo extrapolo 100% al mensaje que os quiero dar. ¿Podría yo ya haber llegado a pintar mi casa? Perfectamente. Hubiese dedicado mucho tiempo, hubiese cometido muchos errores, pero lo hubiese terminado pintando. De aquella manera, ¿no? No hubiese quedado tan bien, pero bueno, hubiese valido. Y de la misma manera vosotros ahora mismo, si estáis en un proceso, sea cual sea, podéis vosotros mismos, con toda la información que hay, podéis apuntaros a un curso, podéis dedicarle tiempo, preguntar, pero el resultado no va a ser igual que si eso mismo lo haces acompañado de una persona que coja las riendas, que además es muy importante cuando no estáis bien, ceder a otra persona las decisiones, aunque sean compartidas, pero bueno, y que con eso os haga, pues, si hablamos de entrenamiento, si hablamos de nutrición, de un tratamiento, de lo que sea. Y sobre todo porque, pues, en la salud no estamos como para cometer errores, ¿no? Si yo en mi casa la pinto mal, pues mira, ya la pintaré mejor al año que viene o ya lo arreglará alguien. Pero en la salud muchas veces el error sí que lleva a empeorar. Por lo tanto, de invertir ese tiempo que queremos dedicarlo, convertirlo en dinero y pagar a un profesional que nos va a ahorrar todos estos errores, pruebas de error, y muchas veces lo que yo veo es que tenéis 1000 suplementos en casa que os habéis ido comprando. Muchos suplementos son caros y de hecho yo muchas veces os digo, bueno, pues hazme una lista de todo lo que tienes, a ver si algo de eso lo podemos utilizar en este proceso. Ya que lo has comprado, pues vamos a aprovecharlo. Pero para mí es un error, no deberíamos estar haciendo esto, porque tú no deberías haberte comprado todos esos suplementos sin que te los mande alguien, ¿vale? Porque aunque no sean medicamentos, no estén regulados, no necesiten una prescripción, sí que tenemos que tenerles respeto de la misma manera porque no son inocuos por muy naturales que sean. Y como conclusión de este episodio, yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre estar informado y tomar las riendas de la salud, ¿no? Tener esa responsabilidad y esa actuación frente a estar sobreinformado, escuchar muchas cosas, no tener claro lo que es verdad y lo que no, entrar en ese bloqueo de parálisis por análisis porque no sé ni lo que tengo que hacer porque cada día escucho una cosa. Eso es un bloqueo y ahí hay que parar. De hecho, yo a muchos pacientes en consulta le digo, se acabó de leer, cualquier duda que tengas me escribes, pero paramos de leer información. No lo hacen, la mayoría, seguimos en ese bucle, lo cual no es bueno porque gran parte de esa activación del sistema nervioso es lo que nos impide estar bien. Así que analiza muy bien en qué punto estás, si escuchar podcasts como este o si escuchar o seguir cuentas en Instagram te genera información o te genera agobio. Eso también es importantísimo, la limpieza de redes sociales, algo que hago mucho también en consulta, sobre todo cuando hay mala relación con la comida o mucha autoexigencia. Seguir cuentas de redes sociales que nos pintan todo maravilloso, que nos exigen cosas. Si después de consumir ese contenido nos quedamos con esa sensación de angustia, de no he hecho lo suficiente, de tengo que hacer más, no estamos siguiendo a las personas adecuadas. Ahí hay que o dejar de seguir o esconder ese perfil, ¿vale?
Las redes sociales son o para aprender, o para inspiración, o para pasártelo bien y distraerte, pero en ningún momento nos puede generar angustia, y eso es importante que lo analicéis. Una vez que veáis un vídeo, que os paréis un segundo a pensar qué te ha generado. Y lo mismo con este podcast, o con cualquier otro. Si escuchar mucha información de esto te genera agobio, no es el momento. Es el momento de ceder ese mando sobre tu salud a una persona que te vaya a guiar en esto. Y con esto finaliza este episodio, un poquito así improvisado aquí con mi café, como os decía. Son de estos temas que tengo en mente hablar alguna vez, pero que cuando durante una semana me pasa mucho, decido pues nada, no improvisar un poquito aquí, darnos un poquito la chapa y hablar a mi micrófono sobre esto. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar sobre en qué punto estáis y cómo afrontáis esta responsabilidad que hacéis sobre la salud, porque si estás aquí es porque lo haces. Así que espero que te haga reflexionar y que hay veces hay que hacer parones y no pasa nada. Yo estoy encantada que si este podcast os agobia, lo dejéis de escuchar, de verdad, porque aunque sé que creo que comparto información valiosa, sé que no es útil siempre en todos los momentos, ¿no? Como todo. Ojalá hubiese algo que fuese útil siempre. Pues no, hay veces que hay contenido que aunque sea útil, pues no es el momento de recibirlo. Y eso tenéis que ser conscientes vosotros y no yo, que evidentemente pues este podcast lo puede escuchar quien quiera, ¿no? Sobre esto también tengo un podcast sobre cómo divulgar en redes sociales y pues lo incluyo. El mensaje, por supuesto que tenemos que tener cuidado, yo no me exculpo de responsabilidad, porque creo que lo que decimos nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad, pero también tenéis que ser muy conscientes vosotros de quién escucha, quién está, o sea, cómo estás tú para escuchar ciertos mensajes. Y ahora sí que sí, finalizamos este episodio recordándoos que si os ha gustado o que si os gusta este contenido, podéis darle a seguir en la plataforma donde me escuchéis, dejarme un comentario, darle a me gusta, compartirlo en redes sociales, pero sobre todo compartirlo con aquella persona que creáis que le pueda resultar útil este contenido. Así a mí me ayudáis a llegar a más gente y a poder seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.